muy contentos porque nos visita el intendente de Crespo, el intendente de Viale. Hemos estado enterados que han estado haciendo visitas a otras empresas acá del Parque Industrial y bueno, nos ha llamado Hernán para pedirnos si podían venir a visitarnos, no tengo ningún problema. Esto está para mostrar y de alguna manera también tener más presencia municipal dentro de lo que es el parque municipal, el parque industrial, que es de la municipalidad. Nos gusta que nos visiten y bueno, es una linda oportunidad para, bueno, no solamente recorrer las instalaciones, sino también tomar un café, charlar un poquito y para que ellos se interioricen el trabajo que cada una de las empresas que estamos acá en el parque industrial comentan, ¿no es cierto? Así que bueno, los protagonistas son ellos, así que te paso la palabra con él. Intendente Darío Schneider, bueno, el parque en su totalidad siempre decimos es ejemplo, ¿no?, de pujanza, de producción, de industria para toda la provincia. Exactamente, sí, buenos días, bueno, gracias a Fernando que nos ha recibido en su empresa y como él bien decía, habitualmente hacemos visitas a las empresas del parque y muchas veces con, bueno, colegas, amigos de otros municipios que se interesan por, bueno, ver cómo funciona el parque industrial de la ciudad de Crespo y bueno, en esta oportunidad nos visita el intendente de la vecina localidad de Viale, Carlos Beis, y bueno, también está el diputado provincial Uriel Burupacher. Bueno, la idea es que podamos compartir con ellos la experiencia que ha hecho la ciudad, porque no es una cosa que ha empezado con nuestra gestión, sino que nuestro parque industrial ya tiene muchos años, viene creciendo y bueno, ha tenido esa continuidad de política pública, digamos, de apoyo al parque industrial y el resultado, bueno, está a la vista, ¿no?, con empresas muy importantes, como la empresa que visitamos hoy, pero bueno, hay otras también de distintos rubros, así que bueno, nosotros contentos de poder compartir la experiencia que se ha hecho en la ciudad respecto del parque industrial y bueno, y todo también lo que podamos colaborar para que otros parques industriales de nuestra provincia y de municipios de la provincia puedan también desarrollar sus parques industriales, porque eso es sinónimo de trabajo, de progreso y de desarrollo, y hace mucha falta en esta provincia, así que contentos de poder colaborar con esto y contarles también la experiencia nuestra y que también Fernando pueda contar su experiencia y seguramente vamos a ir a visitar a otros amigos aquí del parque para que cuenten cómo se ha venido desarrollando todo este proceso. Bueno, el intendente también que visita nuestra ciudad, el intendente de Viale, Carlos Beis, bueno, Carlos allí también en Viale con una planta que va creciendo, a Dios gracias también está muy bien ubicada, ¿no? Buen día. Sí, buenos días. En primer lugar agradecerle al intendente de Crespo que nos ha recibido y obviamente al contador Huck en una empresa tan importante para la localidad de Crespo, obviamente, y toda la zona de influencia. Así que bueno, nosotros en realidad la visita tiene como objetivo más que nada ver el funcionamiento del Parque Industrial de Crespo, que tiene 40 años, que tiene un largo trayecto, un largo recorrido, ocupado por empresas pujantes, superadoras, y obviamente que nuestro parque industrial joven, que está comenzando a caminar, a crecer, creo que necesita de conocimientos para su buen funcionamiento. Obviamente nosotros agradecidos por nuestros empresarios vialenses, que confiaron en el Parque Industrial de Viale, que están creciendo y lo que yo digo, generando mano de obra privada. Esa mano de obra privada tan necesaria para el crecimiento de una localidad, para la urbanización y para la mejor calidad de vida. Así que bueno, obviamente que esto nos llena de satisfacción ver una empresa vecina, que sea tan pujante y obviamente una localidad con un crecimiento económico muy importante. Y eso es lo que uno trata de juntar información, a veces uno puede aportar alguna información también, pero creo que en esto tenemos que tener sentido común y visitarnos mutuamente nosotros los intendentes porque siempre está bueno nutrirse de información para poder crecer como ciudad en un parque industrial de Viale que está estratégicamente muy bien ubicado. Así que bueno, gracias a ustedes por recibirnos, ¿no? Para la comodidad del empresario, para la ciudad también, como usted decía, para la urbanización o para el ordenamiento de la ciudad, tenerlo en las afueras como en Viale también es algo positivo, ¿no? ¿Con cuántas empresas cuenta hoy? Y hoy tenemos 9 empresas y estamos en un proceso de ampliación, de crecimiento. Anexamos
un proyecto de 20 hectáreas más, que estamos en toda la parte administrativa, trabajando con parques industriales de la provincia, con el Ministerio de Producción y obviamente una próxima empresa a instalarse, así que bueno, estamos más que contentos con eso y bueno, y esperando un poco más de ofertas, y obviamente que esto también depende mucho de el crecimiento de la región, de la provincia, depende mucho de la inversión de nuestros empresarios, tanto regionales, provinciales, para darle un crecimiento y un potencial económico que necesitamos en la región y en Entre Ríos, ¿no? Diputado Brubacher, bueno, usted ha caminado en la provincia, también le ha tocado dirigir la ciudad. ¿Cómo ven en esta cuestión la situación a nivel regional? Bueno, como decían recién los intendentes, bueno, primero muchas gracias por recibirnos acá en Crespo y recorriendo con los intendentes, recabando toda la información necesaria para eso poder plasmarlo en el rol que nos toca hoy, que es la legislatura provincial. Nosotros vemos como potencial la Ruta 32, vemos Crespo, vemos Viales, tenemos seguir ese corredor de Paraná Campaña tan poderoso y tan ávido de desarrollo, con empresarios que se van animando a invertir, a desarrollar estos parques industriales. Bueno, nosotros nuestro rol de legisladores, tratando de aportar y llevando todas las inquietudes, tanto de los empresarios como de los propios intendentes, que son los que están en el frente de batalla, en la trinchera, en el día a día, y nosotros plasmando eso en leyes y gestionando también junto al gobierno provincial, buscando el desarrollo regional. Me parece que teniendo empresarios ávidos de necesidad de invertir y brindándole como Estado las garantías necesarias para que esas inversiones se puedan recuperar, podemos lograr una provincia grande y podemos llegar a potenciarnos como región dentro de la región centro. ¿Qué considera o cuáles son las deficiencias todavía o las cuestiones en las que hay que trabajar un poquito más? Caminos, por ejemplo, rutas. Básicamente lo que estamos notando es eso, digamos, caminos rurales, es básicamente para hacer llegar las producciones a nuestros centros de acopio urbanos, y después obviamente vemos una traza vial bastante deteriorada, y en eso te comentaba recién lo de la Ruta 32, el cordón que une la Ruta 32, que va desde Asencan hasta Crespo, vinculándonos con el desarrollo que podría tener el puerto de Diamante o la misma salida hacia Victoria, me parece que nos daría un potencial mucho más amplio. Bueno, estamos también haciendo toda recabando información, presentando los proyectos de resolución, instando al gobierno provincial a hacer una fuerte inversión tanto en caminos rurales para poder llegar con la producción a nuestros pueblos y en rutas para salir de nuestros pueblos hacia los puertos nacionales o internacionales. Bien. Hernán Chaco, bueno, para también tratar de cerrar en esta cuestión, el de nuestra ciudad, ¿con cuántas empresas cuenta el parque industrial? ¿Cuál es la situación? También, ¿cuáles son los proyectos básicamente de futuros para este 2021? Bueno, buenos días Jessica y a la audiencia. El Parque Industrial de Crespo en este momento cuenta con 35 empresas activas, genera más de 600 puestos de trabajo directo, con lo cual más del 10% de la población económicamente activa de la ciudad trabaja en el Parque Industrial. Para nosotros es un deber continuar con una política que, como decía el intendente Bey, lleva más de 40 años de desarrollo en la ciudad. Nosotros, como también decía Darío, no somos artífices de esto, sino continuadores de una política que se definió allá por la década del 80 en la ciudad de Crespo, y que es nuestro deber continuarla y como Estado municipal brindar las condiciones para facilitar el mejor desarrollo posible de cada una de las empresas. Estamos convencidos que el rol del Estado es facilitar la iniciativa privada, el desarrollo de empresas, y no por ahí, y de esta manera generar trabajo de calidad. El parque industrial genera trabajo de calidad, trabajo registrado, en buenas condiciones para los trabajadores. A eso iba también, ¿no? Brindándoles la seguridad a los trabajadores, ¿no? Tratando de mejorar todo lo que es la adyacencia también para que puedan ir y venir con tranquilidad. Exactamente, es nuestra misión y nuestro deber dotar de la infraestructura requerida por las empresas y por los trabajadores y trabajadoras para poder tener un acceso seguro y unas condiciones de trabajo adecuadas en función de las obligaciones que tiene el municipio como responsable de la prestación de servicios dentro del parque y de infraestructura, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Ricky, bueno, también comentando acerca del trabajo que se realiza aquí en la Hormigonera, como lo conocemos nosotros también, Crespo Hormigonera. Viene todos los días acá a la fábrica, así que
él está muy empapado en todo lo que se hace, así que la sangre nueva que necesitamos, él por él también, Nandi y Ricky, ambos están preparándose para el día de mañana ya tomar las riendas totalmente de todo esto, así que está bueno que ellos estén presentes también para este momento de alguna manera especial que estamos viviendo, porque hace a la historia de la planta hormigonera, de la fábrica, de la fabricación premoldeado, de la fabricación de carteles, de todo lo que tiene que ver con la metalurgia, la herrería. Así que estamos muy contentos de poder estar trabajando en plena crisis con tanta gente, ¿no? Y bueno, como decía el contador, no trabajando, se sigue adelante igual, quizás con algunos inconvenientes para conseguir materiales o no. ¿Cómo está la producción? No, gracias a Dios nosotros todo lo que es hormigón se está consiguiendo sin inconvenientes. A su vez también hemos tomado las precauciones de acopiarnos con los materiales necesarios para poder abastecer sin problema. Así que no, simplemente la verdad que agradecido de que se ha podido trabajar bien a pesar de toda esta cuestión de la pandemia, que ha sido un golpe interesante el año pasado, a todo el parate que generó. Pero gracias a Dios se ha podido trabajar, mantener el equipo de la gente que ya tiene el expertise en todas las tareas que realizamos. Así que muy contento de poder, a pesar de todo el contexto, poder estar trabajando muy bien, a pleno, con la gente, un muy buen equipo de trabajo. Así que conforme realmente por cómo se han dado las cosas, a pesar de la situación, ¿no? que en algunos rubros más que otros están complicados. Nandi Hook, bueno, también cubriendo una vasta zona y por eso también la visita y queriendo copiar, ¿no? Ser ejemplo. Sí, la verdad que para nosotros es un orgullo que poder mostrar esto que hacemos todos los días y compartirlo con funcionarios, los intendentes, mostrar un poco lo que realizamos y estamos orgullosos, como decía Ricky, de haber podido mantener la fuente de trabajo y poder seguir brindando un buen producto de calidad a los clientes, ¿no? Que en este tiempo adverso, ¿no? de pandemia. Y la verdad que tenemos muchas expectativas para el futuro. Creemos que Argentina va a venir un repunte y bueno, estamos preparándonos también para eso todos los días para poder mejorar todavía la calidad de todo lo que tenemos acá. Contador, me imagino feliz, siempre acompañado por la familia también, que eso es un sostén. Sí, es una empresa familiar que tiene un objeto no solamente familiar, empresarial, social también, ¿no es cierto? Más de una vez uno piensa, bueno, no estoy ganando plata, ¿qué hago con la gente, no? Pero bueno, hemos tratado de superar distintas instancias. El año pasado tuvimos un tiempo sin poder trabajar, en fin, hemos pasado distintas crisis, pero las hemos superado y estamos trabajando a pleno en este momento. Y eso, bueno, de poder hacerlo con los chicos, para mí como padre y como creador de esto, acá me pone más que orgulloso, ¿no? Me contento.